Desde temprano, así que bueno, están haciendo el esfuerzo para aprender y poder aprobar el segundo parcial, y aquellos que les falta todavía rendir el primero tienen la chance entonces de utilizar el recuperatorio final para rendir el primer parcial. Bueno, saben ya que el próximo viernes, ¿no? Sí, el viernes 9 tenemos el segundo parcial. O sea que nos queda una semana. Mañana Fabián en la teoría va a comenzar a dar onda, aunque ya el otro día, al final de la clase, hizo la presentación del tema, que es el último trabajo práctico que ustedes tienen en las guías. Ya tienen marcadas, indicadas 3 fechas de consultas extras. Hoy, creo que el sábado, y no me acuerdo algún otro día de la próxima semana, fuera del horario de clase. Y el miércoles próximo, que habría teoría, la vamos a reemplazar por una clase de consulta, ya que estamos tan próximos al parcial. Bien. El sábado a la mañana se puso una clase de consulta de 8 a 10 de la mañana. Yo le venía preguntando a Fabián si ustedes quieren venir a las 8 de la mañana el sábado acá o la quieren tener en forma virtual. ¿Quieren venir acá? Sí. Muy bien, chicos. Yo no lo haría, pero bárbaro, me parece mucho mejor. Pero bueno, todos los días se levantan temprano, entonces, bueno, el sábado venir acá implicaba quizás para muchos más de una hora. Pero bueno, bárbaro, buenísimo entonces. Bueno, hoy vamos a hacer algunos ejercicios del tema transporte, ¿sí? Fenómenos de transporte. Traje todos ejercicios que saqué de parciales anteriores. Agarré ejercicios en realidad de los parciales del 2015, del primer año que comenzó la carrera. No solamente del 2015, y no tienen nada diferente a lo que podríamos tomar este año. Bien. Traje 5 o 6 ejercicios, no sé si lo vamos a poder resolver todos, pero bueno, vamos a hacer el intento. Les pido por favor que me pregunten, si tienen duda, no se queden con la duda. Pregunten, no tengan vergüenza. Voy a dejar esto acá porque... Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Lo primero que tienen que hacer, ¿sí?, con cualquier ejercicio, es leer palabra por palabra, ¿sí? Porque siempre les digo, una coma cambia el sentido de la pregunta, ¿sí? Y por ahí hay una palabra que puede ser relevante en la resolución del ejercicio. No sé en este caso, pero en algunos puede llegar a ser. Vamos a leerlo juntos, por las dudas de que alguien no lo lea. Dice, si la temperatura de las soluciones que se... voy a empezar primero a recordar algunas cosas que deberían saber de este tema, para no empezar yendo con los ejercicios. Bien. Lo primero que tienen que saber, recordar, es cómo hacer el pasaje, por ejemplo, de gramos por litro, que es la forma de expresar una concentración, a moles, por ejemplo, por litro. ¿Todos saben resolver eso? Pasar una concentración, por ejemplo, que está expresada en gramos por litro, pasar a moles por litro. Todo el mundo lo sabe, o sea que nadie se puede equivocar en esto. ¿No? Bueno, bien, muy bien, así me gusta que digan la verdad. A ver, si yo le digo que tengo, no sé, 18 gramos por litro de glucosa, ¿cómo es la fórmula de la glucosa? Bien. Y la tengo
tengo que expresar en moles por litro. ¿Qué hago? No me da ninguna información. ¿Ver qué? Dice acá la compañera, ve el peso molecular de la glucosa. ¿Se lo vamos a dar en el parcial? No. No, porque vamos a trabajar generalmente con glucosa, con cloruro de sodio, que en todos los ejercicios de la guía han trabajado con esas moléculas. Entonces, por lo menos, tienen que recordar que el peso molecular de la glucosa es 180 gramos y el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5, 58 gramos, si lo pueden redondear. Quedó 8 en el oxígeno. ¿Quedó qué? 6. Oxígeno 6. Ah, 6, ok, bien, gracias. Ya, sí, decime que... Ah, gracias. Entonces, esos pesos moleculares, que son 2 solamente, se los tienen que recordar, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, sabiendo el peso molecular de la molécula con la cual estamos trabajando, podemos hacer la transformación de moles por litro a gramos por litro o viceversa, ¿sí? Bien. Entonces, esto es una cosa básica, ¿no? Que lo primero que tenemos que saber, si no, no vamos a poder resolver posiblemente algunos ejercicios. Entonces decimos, sabemos, ¿sí? Porque nos recordamos que un mol son 180 gramos. Y ahora nos están diciendo que transformemos 18 gramos por litro de glucosa a moles. Hacemos una regla de 300 simplemente, ¿sí? Entonces 18 gramos es X. Eso es simplemente, después hago 18 por 1 dividido 180. Y ahí ya tengo el valor correspondiente a esa concentración que estaba inicialmente expresada en gramos por litro, ahora la tengo en moles por litro. ¿Sí? Es posible que tengan que hacer esta cuenta durante la resolución de algún ejercicio en el parcial. ¿Bien? Ok. Entonces recuerden, peso molecular de la glucosa, peso molecular del cloruro de sodio. Si le damos otra sustancia, le vamos a dar el peso molecular, ¿no? Que lo puede llegar a usar o no. Bien. Otra cosa que debemos recordar, tener en cuenta que la glucosa es una sustancia de qué tipo. No electrolítica, ¿sí? Y el cloruro de sodio es electrolítica. Entonces, eso lo voy a tener en cuenta en algún ejercicio que tenga que calcular la presión osmótica, ¿sí? Porque ahí la concentración va a ser igual al coeficiente de disociación por la molaridad. Eso lo tenemos que recordar. Entonces, vamos al ejercicio, así no nos atrasamos. Si la temperatura de las soluciones que se encuentran a ambos lados de una membrana semipermeable aumentase de 30 grados centígrados a 60 grados centígrados sin variar las concentraciones, entonces la diferencia de presión osmótica será, y ahí hay diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo que resolver un ejercicio? Anoto, saco de todo ese texto, saco los valores, la información que me dan. Eso es lo que a mí me sirve, porque por ahí a veces soy distraída y leo así sin leer detalladamente como les estoy pidiendo a ustedes ahora. Entonces, lo primero que hago es anotar lo que me está diciendo, ¿sí? El ejercicio. La única información que me dice aquí es que hay un cambio en la temperatura. Tengo una condición inicial de dos soluciones que tienen una temperatura de 30 grados y después una situación final, ¿sí? Con una temperatura que aumentó el doble. Y dice que las concentraciones se mantuvieron constantes. ¿Cuál es la presión osmótica? ¿Alguien está hablando? ¿No? Ok. ¿Se acuerdan cómo determino la diferencia de presión osmótica?
Bien, la diferencia de concentraciones por la constante de los gases, de los gases por la temperatura. ¿Sí? O sea que inicialmente yo tengo un recipiente separado por una membrana semipermeable, donde estas soluciones están a 30 grados centígrados. Esto sería el estado 1, y en la situación 2 tengo lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo volumen, la misma diferencia de concentración, todo igual, solamente que ahora la temperatura es de 60 grados. ¿Sí? Entonces, en la situación 1, vamos a poner diferencia de presión osmótica 1, ¿sí? Es igual a delta C, a la diferencia de concentración que hay entre las dos soluciones, que eso no cambió, por R, que es una constante, por lo tanto siempre es la misma, por una temperatura 1, ¿sí? Esa temperatura, ¿alguien me dice el valor de esa temperatura? 30 grados. Hay que pasarlo a Kelvin. Ah, bien, sí, son 303 grados Kelvin. Ahora no lo vamos a poner. Y la diferencia de presión osmótica en la situación 2 es la misma delta C que tenía en la situación 1, ¿no? O sea que no le pongo 1 o 2 porque es el mismo valor. Por la constante de los gases, y lo único que me varía es la temperatura 2. ¿Sí? Ahí yo tengo en las dos situaciones, estoy teniendo algo que se mantiene constante, tanto para la diferencia de presión osmótica en la situación 1 como en la situación 2. Lo que tengo constante es la diferencia de concentración por la constante de los gases. ¿Sí? Entonces lo puedo despejar a eso. O sea que esto lo puedo transformar como diferencia de presión 1, paso la temperatura 1 dividiendo al otro miembro, de manera tal que me quede en el miembro de la derecha solamente lo que es constante. Si no me sigue, me avisan. Esto es igual a delta C por R. Y abajo para la situación 2 hago exactamente lo mismo. Dejo en el miembro derecho lo que es constante. Si esto es con esto es exactamente lo mismo que esto, entonces ¿qué puedo decir yo? No puedo decir que todo esto es igual a todo esto. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que voy a hacer, porque después tengo que determinar, de acuerdo a lo que me está preguntando el ejercicio, es la diferencia de presión en la situación 2. Entonces expreso que la diferencia de presión osmótica dividido la temperatura 1 es igual a la diferencia de presión osmótica en la situación 2 dividido la temperatura 2. Y de acá despejo la pregunta del ejercicio. La diferencia de presión osmótica 2, aquí es igual a la diferencia de presión osmótica 1, ¿qué más? Por temperatura 2 sobre temperatura 1. Esperen que bajo el ejercicio que está abajo, si no me molesta. Entonces, la diferencia de presión osmótica 2 va a ser igual a la diferencia de presión osmótica 1 por T2, ¿cuánto vale?
No, 333. 333. Acá la compañera dijo, ¿quién dijo? 2 de 1. ¿Está bien eso? Sí, también. ¿También? Sí. O sea, 2 de 1 serían 60 grados centígrados. Y lo que me dijeron antes era 333 grados Kelvin. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Dos de temperatura. Ok. O sea, eso es lo mismo en grados centígrados, pero lo tienen que transformar a grados Kelvin. Que aumente el doble en grados centígrados no es lo mismo que aumente el doble en grados Kelvin. ¿No? ¿Está claro eso? ¿Sí? Eso generalmente lo toman así ustedes, como que es el doble. Que decimos, aumenta el doble la temperatura. Pasó de 30 grados a 60 grados centígrados. Después ponen el doble de grados Kelvin. ¿Sí? Fabián. Hablo fuerte, sí, porque estoy en el micrófono. Chicos, eso es lo que acaba de recalcar Sandra, es una de las principales fuentes de error cuando trabajan con temperaturas. Entonces, anótenselo bien en rojo, en lo que sea, porque tienen que trabajar siempre con las temperaturas en grados Kelvin, pero yo digo, a ver, no sé, la temperatura, voy a repetir con otro ejemplo, voy a repetir lo mismo, sí, no porque haga nada, sino para recalcar, para resaltar con otro ejemplo. Tengo una temperatura inicial de 50 grados centígrados y me dicen que la temperatura aumenta al doble. No es lo mismo pasar primero esa temperatura a grados Kelvin y después multiplicar por 2, que multiplicar ese 50 por 2, que es lo que corresponde, y después pasarlo a Kelvin. En realidad, nosotros decimos grados Kelvin, se nos va, ¿sí? Son Kelvin, en realidad es el 50 Kelvin. ¿Sí? Yo también digo 50 grados Kelvin, no es académicamente lo que corresponde, son 50 Kelvin. Los Kelvin en realidad no son grados, ¿sí? Pero se dice 50, pero eso es un detalle. Pero es importante eso, no es lo mismo duplicar la temperatura inicial, que es 50 grados centígrados, la duplican la temperatura, entonces son 100 grados centígrados. Y recién ahí se pasa a grados Kelvin, o a Kelvin, mejor dicho, ¿sí? Que es totalmente diferente que decir 50 grados, lo paso a Kelvin, me da 333 Kelvin, y eso lo duplico, porque me da una temperatura que no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que yo repetí con otro ejemplo. ¿Pero por qué? Porque ahí, en los casos que se equivocan con la temperatura, es ahí donde se equivocan. ¿Ok? Si les toca un ejercicio con temperaturas y que tienen que duplicar o disminuir a la mitad o lo que sea, tienen que hacer ese proceso y no el otro. ¿Ok? Bien. ¿Eso quedó claro entonces? ¿Sí? Bien. Entonces, simplemente ahora queda expresado como la diferencia de presión osmótica 1, ¿sí? Por la temperatura 2 dividido la temperatura 1. ¿Cuánto es este cociente? 330 dividido 303. 1,1, ¿no? Por 1,1. 1,10 vamos a poner. Bien. Entonces, hasta ahí puedo llegar, no puedo hacer más nada, ¿no? Porque yo no sé cuánto vale la diferencia de presión osmótica 1. No tengo esa información. Hasta donde puedo llegar es eso, hasta expresar la diferencia de presión osmótica 2 en función de la presión osmótica 1. Porque hasta ahí llego. Ahora vamos a ver si los resultados que me dice el ejercicio coinciden con lo que con el resultado que nosotros hemos obtenido. ¿Ven las opciones? Entonces,
La primera opción dice aumentaría aproximadamente, o sea, no tengo, en las opciones no tengo nada similar a lo que está expresado, a lo que nosotros hemos llegado, ¿sí? Las opciones que tengo es, la opción A dice aumentaría aproximadamente 10%. Es decir, la nueva diferencia de presión osmótica aumentaría aproximadamente 10%. Acá los compañeros y compañeras me dicen que sí. ¿Eso es correcto? Nosotros obtuvimos, lo voy a escribir acá, que este es el resultado que obtuvimos, que la diferencia de presión osmótica en la situación 2 y en la situación final es la diferencia de presión osmótica en la situación 1 por 1,10 o 1,10 de la diferencia de presión osmótica 1. ¿Coincide con que aumentaría aproximadamente un 10%? ¿Todo lo entienden? 1, si yo le pongo 1, yo pongo así, de la siguiente manera. ¿Eso qué me dice? Que es igual, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si yo pongo 1,10, esto es equivalente a que tengo un 10% más que el valor original, ¿sí? Es cuando decíamos, bueno, no sé, el área de un tubo se reduce un 10%. ¿Eso cómo lo expresaban respecto al tubo original? Decían 0,9 del tubo original. Y se les decían de que aumentaba la sección, un 18%, ¿qué ponían? 1,18% del área original, ¿sí? Acá es lo mismo. Esto está indicando de que la diferencia de presión osmótica que tengo en la nueva situación con el aumento de temperatura es aproximadamente un 10% superior a la diferencia de presión osmótica inicial. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, podemos ver qué pasa con las otras opciones. Dice, no entiendo porque acá hay un problema de redacción. No cambiaría, dice aproximadamente viene de acá, ¿no? A ver, donde lo agrandamos es de la opción F, ¿no? No. A ver, creo que se corrió. Esto, claro, aumentaría, disminuiría. Esa aproximadamente que está debajo de la opción B corresponde a la opción F, ¿sí? Que cuando agrandamos el texto se pasó abajo. La opción B dice no cambiaría. ¿Eso es posible? Esa opción la tendrían que descartar ya de entrada, ¿sí? Porque cuando ven la ecuación, si esto aumenta, sí o sí la diferencia de presión osmótica tiene que aumentar. ¿Está? Si es que el resto de los parámetros se mantiene constante. O sea que la opción B la tienen que descartar de entrada. La opción C dice disminuiría a la mitad. Lo que dice abajo corresponde a la opción E. Disminuiría a la mitad. A la mitad disminuiría ¿cuándo? ¿En qué situación disminuiría? Disminuiría la mitad si la temperatura en grados Kelvin disminuiría la mitad, ¿sí? Si esta T se reduce a la mitad, no en grados centígrados. Si la temperatura en Kelvin se reduciría a la mitad, que no es esta situación, al contrario, nos están diciendo de que la temperatura aumenta. La opción D dice aumentaría el doble. Está bien, la temperatura en grados centígrados aumentó el doble, pero esa T, como explicamos hace un ratito, es en Kelvin. Y en Kelvin no aumentó el doble. Pasó de 303 Kelvin a 333 Kelvin. Entonces, esa también, o sea, sin hacer ninguna cuenta extraña, ya la podían descartar. La opción F también la tienen que descartar,
porque la única manera que disminuya iba a ser si la temperatura disminuye, y no es el caso, el enunciado dice que aumenta. Y aumentaría aproximadamente un 30%, bueno, ahí capaz que podrían haber hecho una cuenta, pero ya les decía que pasó de 30 grados a 60 grados en grados centígrados, ¿sí? Y eso, bueno, capaz que en Kelvin podía llegar a representar un 30%, ¿sí? Si no tienen por ahí, no son ágiles en hacer las cuentas, por ahí no lo perciben, ¿sí? Sería, o sea que las únicas dos opciones que tendrían que analizar era la opción A y la opción E, pero el resto las podían descartar directamente. ¿Se comprendió esto, chicos, chicas? Sí. ¿Sí? Bueno. De este ejercicio entonces les tiene que quedar claro ese problema de los grados centígrados y los Kelvin, porque después no tenía grandes complicaciones. Y esto de que si yo pongo, no sé, 1,5 de A1, ¿qué representa? ¿Sí? 0,3 de A1, ¿qué es lo que está representando? ¿Cuál es el cambio en porcentaje, por ejemplo? Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Bueno, yo acá les remarqué en verde las cosas importantes del ejercicio, que es lo que tienen que visualizar. Bueno, acá en este ejercicio, ahora me doy cuenta, está puesto el peso molecular, pero está mal, ¿no? 188 dice. Ahora, no, capaz que los resultados están puestos con 188, no sé. Bueno, tendríamos que chequear. Dice, dos recipientes que contienen una solución de glucosa con concentraciones diferentes cada uno, o sea, podemos hacer el dibujito. Está, no leí, que es importante leer. Con concentraciones diferentes cada uno, 18,8 gramos por litro en un recipiente y en el otro recipiente 0,009 moles por litro. Aquí ya tengo concentraciones expresadas de diferentes formas. Están en contacto mediante un tubo cuya longitud se desconoce. Entonces podemos ir haciendo el dibujito de acuerdo a lo que nos van diciendo en el enunciado. Entonces, aquí tengo una solución, pongamos que a la derecha en el recipiente de la derecha tenemos la solución que tiene 18,8 gramos por litro. Y en el recipiente de la derecha tenemos la solución que es 0,09 moles por litro. Y esta es el tubo que está separando ambas soluciones. Una longitud L. Dice que la longitud se desconoce. Sabiendo que se transportan 5,17 por 10 a la menos 7 moles de glucosa por segundo y por metro cuadrado. ¿Eso qué es? 5, veamos las unidades, 17 por 10 a la menos 7 moles de glucosa por segundo por metro cuadrado. ¿Unidades de qué es? Acá la compañera dice flujo difusivo. ¿Hay otra opción? Dice moles sobre segundo y sobre metro cuadrado. ¿Qué es? Unidades de densidad de flujo. ¿Sí? Tenemos los metros cuadrados, ¿sí? Cuando vemos la unidad metros cuadrados
eso me está indicando que es densidad de flujo. Si yo tengo moles sobre segundo, eso es flujo difusivo. Ahora, si lo divido por el área donde se están transportando las moléculas, ya me estoy refiriendo a la densidad de flujo. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo indicamos? ¿Con qué letrita? Bien. La phi minúscula. Entonces, esto es densidad de flujo. Bien. Otro valor que me está indicando el enunciado dice, y el coeficiente de difusión de la glucosa en agua es 3 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. El coeficiente de difusión lo indicábamos con la D. Este ejercicio tiene cambio de unidades, ¿no? Varias, me parece. Entonces la pregunta, lo que tenemos que determinar es la longitud del tubo. Sería como determinar, en el caso que tengamos, no sé, una membrana semipermeable, el espesor de la membrana. Acá son dos soluciones que están separadas simplemente por un tubo. Yo en el instante cero coloco las dos soluciones y están separadas por ese tubito. Después, lógicamente, a través del proceso de se van a mezclar de difusión, se van a mezclar las dos soluciones hasta que se llegue al equilibrio, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Bien. Entonces tenemos que determinar L. ¿Cómo hacemos para determinar esa longitud del tubo? ¿Qué plantearían ustedes? A ver, La fórmula con del este flujo ejercicio en el parcial. La fórmula del flujo difusivo y despejamos L. La fórmula de flujo difusivo o la fórmula de la densidad de flujo difusivo. ¿Sí? Directamente, porque me están dando, a ver, planteemos la ecuación. Esta es densidad de flujo difusivo porque ese es el valor que me está dando el enunciado. Aquí es igual. Esto lo van a tener macheteado, van a tener las fórmulas. Pero si no saben que lo que tienen que utilizar es la de flujo difusivo, por más que tengan fórmula, no sirve de nada. Por eso tienen que interpretar la información que le está dando el enunciado. Si ustedes consideraban de que ese valor era el flujo, después le iba a faltar un dato. Le iba a faltar el valor del área efectiva por donde se iba a transportar los sólidos del lado izquierdo hacia el lado derecho. A ver, ¿quién me dice la fórmula? Flujo difusivo No. sobre el área. Ah, bien. O sea, la densidad de flujo directamente, Sobre el coeficiente de difusión por el o podría decir la diferencia de concentración directamente, ¿sí? Exactamente, esto es porque es la única información que tengo. Si hubiésemos puesto la de flujo, la voy a poner acá, después la borro. Si hubiésemos puesto la de flujo, era el coeficiente de difusión por la diferencia de concentración por el área efectiva, en este caso sería la sección transversal del tubo, dividido la longitud. Y cuando voy a reemplazar esta fórmula, me encuentro con que no tengo la información del área. En el enunciado no dice nada del área. No hay ningún dato del área. Y ahí sí van a quedar trabados. Entonces van directamente a la ecuación de densidad de flujo, porque ya el área está metida en el valor de 5,17 por 10 a la menos 7 moles de glucosa por segundo y por metro cuadrado. Entonces esta no va. No iban a perder tiempo buscando ver cuál es el valor del área. Pero ya lo tienen el valor del área. Bien. A ver, ¿qué hago ahora?
Lo que tengo que hacer es despejar L, porque es la pregunta del ejercicio. Y L aquí es igual al coeficiente de difusión por la diferencia de concentración y paso el pi chiquitito, que es la densidad de flujo, al otro miembro dividiendo. ¿Sí? ¿Las concentraciones se usan moles litro o gramos? Bueno, ahí tendríamos que ver, depende del ejercicio. ¿Sí? Pero acá vos fijate, a ver, ¿en qué lo utilizaría? Viendo la información que tenés. A ver. Acá el compañero me pregunta, ¿las concentraciones en qué la expresamos? ¿En gramos por litro o en moles por litro? En este caso me dice que sería en moles por litro. ¿Por qué? Porque tengo la densidad de flujo difusivo expresada en moles por segundo por metro cuadrado. Si eso hubiese estado expresado, que está bien también, en gramos sobre segundo por metro cuadrado, entonces nos convenía expresar las concentraciones en gramos por litro. Pero en este caso voy a pasar la concentración que tengo acá a la izquierda, 18,8 gramos por litro, esa la voy a tener que pasar a moles por litro. ¿Me siguieron? ¿Sí? Porque no puedo poner acá en la ecuación, ¿qué pongo? No puedo restar 18,8 menos 0,009 moles por litro porque son diferentes unidades. Entonces las tengo que homogeneizar. Bien. Entonces, ¿cómo paso 18,8 gramos por litro a moles por litro? Que alguien me haga la cuenta. Las pasamos como hicimos al principio, ¿no? Si un mol de glucosa son 180 gramos, entonces 18,8 gramos por ¿cuánto? 0,10. Bien. 180, sí, 180. Después si vemos alguna diferencia lo solucionamos. Entonces, 18,8 gramos por litro, según la cuenta que hicieron los compañeros acá, corresponde a 0,1, chicos, 0,1 mol por litro. Acá lo hicieron también. Sí. Sí, para que no tengan duda cómo hacer ese cálculo, ¿sí? Porque un mol 180 gramos. Un mol son 180 gramos, entonces 18,8 gramos es X moles. Bien. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de difusión lo podemos dejar así como está, ¿no? No tendríamos necesidad de cambiarlo, me parece, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Piensen que tenemos que calcular una longitud. Piensen que tenemos que calcular una longitud de un tubo. Y estamos hablando de soluciones. ¿En qué va a estar? O sea, ¿qué piensan que ese resultado va a ser de qué? ¿En metros o no pensarían que podría llegar a ser un tubito más chiquito? Que tengo dos soluciones en un casquito y tengo un tubito. Por ahí, capaz que si pongo metros, ¿sí? Capaz que me paso mucho. Posiblemente sea un tubo de menor longitud. Yo lo hubiese dejado en centímetros, pensando la pregunta del ejercicio. Y aparte pensando en que los resultados que me están dando, las opciones, ¿en qué están? En centímetros. O sea, si ustedes hacen el pasaje primero a metros, después van a tener que volver a centímetros. Entonces, y capaz que tengamos que pasar ese.
centímetro cuadrado, centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que está en centímetros lo dejaría, porque el resultado está expresado en centímetros, evidentemente, según las opciones ahí. Entonces, el coeficiente de difusión lo dejaría en centímetros, no lo cambiaría. Si lo pasan a metros, está bien también, solamente que van a tener que hacer un paso extra. 3 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. Por la diferencia de concentración, ¿qué pongo ahí? 0,1. ¿Y cuánto es eso? La compañera me dice que ahí tengo que poner la diferencia de concentración. 0,1 mol por litro menos 0,009 mol por litro. Pongo directamente la diferencia. Me dice que es 0,091 mol litro. Dividido la densidad de flujo. Pero la pongo así tal cual como me la dieron en el enunciado. No. ¿Por qué? Porque el mol se me va a ir con el mol. Yo sé que mi resultado es una longitud, es una unidad de longitud. O sea que me voy a tener que deshacer de todas las otras unidades que no correspondan a unidades de longitud. ¿Sí? Entonces, el mol se me va a ir, el mol del flujo difusivo, este mol, yo sé que se me va a ir con este mol. ¿Sí? El segundo del flujo difusivo, de la densidad de flujo, perdón, se me va a ir con el segundo del coeficiente de difusión. Y el metro cuadrado, acá me queda metro cuadrado y me queda centímetro cuadrado. Y sé que mi resultado está expresado en centímetro cuadrado, en centímetro. Entonces voy a tener que pasar ese metro cuadrado de la densidad de flujo a centímetro cuadrado. ¿Y cómo hago ahí? A ver, un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados son? ¿Cuánto? Por eso tenemos que pasar el metro cuadrado del flujo, de la densidad de flujo difusivo, ¿sí? Lo que yo digo es que el centímetro cuadrado de la densidad que está ahí arriba es centímetros cúbicos, no centímetros cuadrados. ¿Dónde estás? Ahí en la parte dice densidad de difusión en centímetros cúbicos. No, ¿dónde dice? El coeficiente de difusión es en centímetros cuadrados. Ah, la diferencia de concentración. Sí, la diferencia de concentración, sí, ahora vamos a la diferencia de concentración, ¿sí? Pero terminemos con el flujo difusivo, con la densidad de flujo difusivo, ¿sí? Ese metro cuadrado del flujo difusivo lo tenemos que pasar a centímetro cuadrado, ¿sí? Porque tenemos el flujo difusivo el coeficiente de difusión en centímetro cuadrado. Entonces, sabemos que un metro cuadrado corresponde a ¿cuántos centímetros cuadrados? Que acá me lo dijeron. 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Está? O sea, un metro son 100 centímetros. Si yo pongo al cuadrado, le tengo que sumar 2 ceros más. ¿Sí? Un metro son 100 centímetros. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Que son 4 ceros. Entonces, ahora vamos con el que terminemos con esto. ¿Sí? Entonces, quedaría 5,17 por 10 a la menos 7 moles sobre segundo, pero para pasar esos metros cuadrados a centímetros cuadrados, tengo que dividir por 10.000.
Estoy reemplazando ese metro cuadrado por centímetro cuadrado, ¿sí? Tengo 4 ceros acá abajo, se los resto acá. Sería a la menos 3. Esto quedaría a la menos 3. Esperen que lo borro bien. Lo sumaste, lo multiplicaste. ¿17 es 10 a la menos 7? 10 a la menos 7 dividido 10 a la cuarta. Ah, no, chicos, pero esto fíjense. Esto está. Esto es. Ay, espera que me confundí acá, ¿qué pasó? A la menos 7 dividido a la 4. Dice a la 4. Cuando está dividiendo se resta. Menos 7. Entonces, porque es menos 7 menos 4, ¿sí? Sería menos 11. Sí, menos 11. Como están dividiendo los exponentes se restan, ¿sí? Menos 7 menos 4. Bien, pero acá se me va, se me iría este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado, este segundo con este segundo. No, hay algo más acá. Algo me estoy confundiendo. Elevado a menos 11, né? Acho que era para ser 10 elevado a menos 4. Que ele cortou com os 3 zeros, estava menos 7. Para ficar mais positivo, 7 menos 3, menos 4, não menos 3 que eu tinha colocado. Vamos a hacerlo acá rapidito. Porque esto que está acá es el denominador, ¿sí? Del denominador, ¿sí? Entonces esto pasa acá arriba. Entonces me queda centímetro al cuadrado por centímetro al cuadrado. Me quedaría centímetro a la cuarta, ¿sí? No es que se va. Entonces quedaría. Te mareaste, ahora vamos. Lo voy a poner bien, ¿sí? Muy poquito. Esto está en el numerador, ¿sí? Y esto es lo que está en el denominador.
Entonces, todo lo que está en el denominador del denominador, que sería segundos por centímetro al cuadrado, pasa acá arriba. ¿Sí? Todo esto, ¿sí?, pasa acá arriba. Esto quedaría segundos y centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿El cuál? Todavía no, ahora terminemos esto y vemos qué pasa con el litro, porque el litro no es una unidad de longitud, ¿no? Entonces, ahora sí se me va este segundo con este segundo, ¿sí? Este mol se va con este mol, ¿sí? Y me quedaría las unidades de arriba, me quedarían centímetro a la cuarta sobre litro, ¿sí? El resultado me va a quedar en centímetro a la cuarta sobre litro. ¿Está correcto eso? O sea, está correcto, pero tengo que hacer la transformación para poder obtener alguna de las opciones que tengo ahí. Aparte me está pidiendo una unidad de longitud, la longitud del tubo. ¿Y cómo hago para transformar centímetro a la cuarta sobre litro que me termine quedando una unidad de longitud? Acá el compañero me dice que la opción que tengo es pasar esos litros a centímetro cúbico. Entonces me va a quedar centímetro a la cuarta dividido centímetro cúbico. Y ahí me va a quedar el resultado en centímetros. ¿Sí? Un litro, ¿a cuántos centímetros cúbicos corresponde? 1000, perfecto. Nos vamos para acá. Nos vamos para acá, ¿sí? Entonces me quedaría centímetro a la cuarta mil centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico se va y acá me quedaría centímetros. Entonces, a toda esta cuenta, ¿sí?, la tengo que dividir por 1000 para que después me dé el resultado de la longitud del tubo, ¿sí? Tienen que hacer la cuenta, toda esta cuenta, esperen que la hacemos más abajo. Sí, lo pueden hacer antes, pero yo quería que después al final lleguemos a esto para ver qué es lo que pasa cuando si no lo hacen. ¿Sí? De entrada, si se dan cuenta, ¿sí?, que el resultado tiene que estar en centímetros, si se dan cuenta que ese litro lo pueden transformar en centímetros, lo hacen directamente al inicio. Cuando hicieron el cálculo del pasaje de gramos por litro a moles por litro, lo podían haber pasado directamente. Si se daban cuenta, lo pasaban directamente, ¿sí?, a moles por centímetro cúbico. Pero posiblemente la mayoría no se da cuenta hasta el final, ¿sí?, que se encuentra con que centímetro cúbico, centímetro a la cuarta dividido litro. ¿Sí? Y ahí no llegan a ningún resultado de las posibles que tienen dentro de las opciones. ¿Sí? O sea, el problema de acá es el cambio de unidades. ¿Sí? Por eso lo tienen que hacer bien prolijos, porque fíjense, hasta nosotros nos confundimos. ¿Sí? Si lo hacemos así en el aire o no de una forma bien prolija, que yo pueda percibir rápidamente en qué momento me confundí, en qué paso me estoy confundiendo. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere hacer la cuenta, lo hace. Bueno, acá no hay opciones que yo pueda descartar de entrada, ¿sí? Acá tienen que hacer la cuenta sí o sí para obtener el valor exacto. Porque no puedo saber si es 3,5 de entrada, si es un valor mayor a 4 o menor que 5, entonces descarto 3,5.
no lo puedo percibir rápidamente sin hacer todos los cálculos. Y el resultado acá es este. Vamos al próximo. 5,28. El próximo ejercicio dice: un glóbulo rojo es inmerso en una solución electrolítica. O sea que ya me marco, ¿sí? Esto es electrolítica. Con 10 gramos por mililitro de cloruro de sodio, que acá le estamos ayudando, porque ustedes ya saben que el cloruro de sodio es electrolítico, ¿sí? Pero de cualquier manera le pusimos la palabra, por si no se acordaban, pero ahora capaz que no lo hacemos. Ya saben que el cloruro de sodio, el cloruro de potasio es una sustancia electrolítica. Peso molecular 58,4. Sabiendo que el interior de los glóbulos rojos tiene una concentración salina de 9 gramos por litro, entonces, y ahí nos dan las diferentes opciones. Lo primero que hago es, me voy a hacer el dibujito. Tengo un recipiente y tengo el glóbulo rojo, ¿sí? Me dice que la concentración del glóbulo rojo es de 9 gramos por litro. Y la tengo en una solución, ¿de cuánto era? De 10 gramos por litro. Entonces yo acá ya puedo saber algo. Ustedes ya me pueden decir un montón de cosas. O sea, esperen que suba un poquito, que la compañera me pide que suba. ¿Sí? Bien, ¿qué puedo saber yo ya de entrada? Tengo un glóbulo rojo en una solución que está más o menos concentrada. Más concentrada. Entonces, es hipertónica respecto al interior del glóbulo rojo. Y entonces, acá ya sabemos, porque estamos hablando de un glóbulo rojo, ya sabemos de entrada, no es necesario que nadie se lo explique, que tiene una membrana que es semipermeable al cloruro de sodio, o sea que no pasa el cloruro de sodio, ¿no? Eso ya lo sabemos, acá no hay que explicarle nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La compañera dijo que la solución es hipertónica, y es correcto, ¿sí? ¿Y qué significa que es hipertónica? ¿Qué significa que es hipertónica? Exactamente, es una solución que está más concentrada que el interior del glóbulo rojo. Bien, y si tengo un glóbulo rojo colocado en una solución que tiene una mayor concentración que en el interior, ¿qué va a pasar? El agua del interior del glóbulo rojo sale hacia afuera, ¿sí? Bien. ¿Y sería un caso de qué esto? ¿De qué fenómeno de transporte? Ojo, exactamente. O sea que el agua saldría hacia afuera.
O sea, ya anoto aquí. Exactamente, la compañera me pregunta si esto lo hace para igualar las concentraciones. Sí, la naturaleza tiende al equilibrio. ¿Sí? Entonces, sí, y es entonces, en algún momento, la concentración interna del glóbulo rojo se va a equiparar a la concentración de la solución. O sea que el glóbulo rojo se va a deshidratar. Bueno. Me voy a fijar entonces si alguna de las opciones que me indican coincide con lo que yo pensé. Voy a empezar por la B. El glóbulo rojo se contraerá si escuchen bien, porque hay una trampa. Si la membrana es permeable a la sal e impermeable al agua. ¿Qué pasa si es permeable a la sal? El agua pasa, la sal pasa. Lo que va a pasar es que pase la sal y no pase el agua. Eso no existe, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, ¿esa es correcta o no? Eso no va a hacer que el glóbulo rojo se contraiga, ¿sí? Porque acuérdense de que siempre estamos hablando de soluciones muy, muy diluidas, que tienen muy poquito soluto. O sea, que entre o que salga solutos de las células no va a hacer que esa célula cambie de volumen. Lo que hace que la célula cambie de volumen es la entrada o salida de agua. Porque todas las soluciones que tenemos en nuestro organismo son soluciones muy, muy diluidas. Por eso es que cuando planteamos la ecuación de la presión osmótica, la equiparamos con la ecuación de los gases ideales, porque estamos considerando que son soluciones extremadamente diluidas. Bien, entonces que salga un poquito de soluto, es mínima la cantidad, no va a afectar el tamaño ni el volumen de la célula. Entonces esa ya sabemos que no es. No habrá cambio porque la solución es isotónica. Falsa, porque ya antes de ver las opciones ya estudiamos el caso y nos damos cuenta de que es una solución hipertónica. El glóbulo rojo aumentará de tamaño y posiblemente explotará si la membrana es impermeable a la sal y permeable al agua. Es esa, me dice la compañera. No, habíamos dicho de que el agua salía del interior del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces esa tampoco es. En realidad dijimos de que se va a deshidratar, que se va a contraer. El agua se moverá desde la solución de mayor osmolaridad a la de menor osmolaridad. Falso, ¿sí? La de mayor osmolaridad, ¿cuál es? La solución de 10 gramos por litro, ¿sí? Y la de menor osmolaridad es la del interior del glóbulo rojo. El agua se va a mover desde el lugar donde tiene menos osmolaridad, donde está menos concentrada, hacia donde está más concentrada. Y acá dice exactamente al revés. Entonces, esa tampoco es. La última opción dice, la diferencia de presión osmótica entre la solución y el interior del glóbulo rojo es 0,42 atmósferas si la temperatura es de 27 grados centígrados. Aquí la única manera que tengo de saber si es verdadera o falsa es haciendo las cuentas, ¿no? Entonces, me queda ya sé que hay 4 que son falsas, la B, la C, la D y la E. La primera no la leímos todavía y la segunda me dan un número. Para descartarla tengo que hacer las cuentas, si no, no sé. Entonces vamos a hacer las cuentas.
la diferencia de presión osmótica la pongo de vuelta, que es igual a la diferencia de concentración por R por P. Ustedes ahora me van a dictar ustedes lo que tengo que poner. Quiero que me dicten ustedes para ver, a ver si cometen el error. La diferencia de concentración. ¿Qué pongo ahí? El interior del glóbulo rojo tenía 9 gramos por litro y afuera eran 10 gramos por litro. ¿Qué pongo ahí? 1, me dicen acá. Bueno, vamos a poner 1. ¿Un qué? Ahora vamos a ver. Pongo que un qué. Con unidades, un qué. A ver qué pongo. A ver, vamos a hacer lo que dice la compañera y después vemos qué pasa. Si está bien o está mal. 1 gramo por litro. Por 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol. ¿Qué temperatura es? Por No, pero esa no, es la por la T, ¿qué pongo en la T? 300 Kelvin. ¿Qué unidades tiene esto? A ver, los Kelvin, los tacho con los Kelvin. los litros con Los litros con los litros. hay que pasarlo mol por litro. Bueno, a ver, ¿qué me pasa? Hay que pasarlos a moles, ¿sí? Porque si no, ¿cómo me libero del mol de la constante de los gases? ¿Sí? Atmósfera por litro. A ver, no sé yo. Ahora vamos a hacer las cuentas porque no sé. ¿Cuánto? 1 gramo por litro de cloruro de sodio, ¿cuánto es? ¿Alguien hace la cuenta, pasarlos a mol? Es 58,5, ¿cuánto decía? 4 gramos es un mol. Entonces, 1 gramo X moles. ¿Cuánto da eso? No, porque es diferencia de concentración. Sí, lo que estás antes. 10 menos 9 son 1 gramo por litro. Y ahora transformas 1 gramo por litro a moles. 58,4 gramos. A ver. Sí. Ah, bien. Un segundo. Bien. Ahora vamos a ver. Pero, bien. Vamos a ver qué pasa acá. Para los que hicieron este planteo. A ver, ¿quién hace la cuenta? La compañera ya dijo que 1 gramo por litro corresponden a 0,017 moles por litro. Multipliquen eso por 0,082 y por 300. Ay, me dio justo el resultado. Me dio justo la opción F. Me dio 0,42 atmósferas. Ya llegué al resultado. Entonces marco esta como correcta y ya está. Listo, todo el resto son falsas. Y no, porque suponete que yo no miré nada, empecé a partir de la B, hice la F porque acá voy a hacer algún cálculo porque tiene 0,42 atmósferas, pongo, lo primero que hago es entonces calculo la F, planteo la ecuación de presión osmótica
Y me llegué a 0,42. Y justo en la opción F dice 0,42 atmósferas. Listo, marco esta como verdadera, miro las otras, ya está, ¿no? Eso dice de hecho. Eso dice de hecho la mayoría capaz, ¿no? Porque por ahí les gustan más las cosas que tienen números. Si hubiesen ido directamente a la opción F, ¿sí? Y lo hubiesen planteado así. Pero ¿cuál es el error? Está bien, está la opción que yo, y el resultado que yo llegué coinciden. Pero ¿está bien ese resultado? No, porque es electrolítica. Exactamente, está incorrecto. Ese no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Porque es una solución electrolítica. ¿Y entonces, ¿dónde pongo esa información? ¿Cómo, profe? ¿Dónde pongo en la ecuación en qué me influye que la solución sea electrolítica? Que los moles, que va a haber 2 moles, se separan. Exactamente. Cuando yo puse 1 gramo por litro o 0,017 moles por litro, ahí en realidad es 2 por 0,017. ¿Sí? Es I por M. I es 2, porque sabemos que el cloruro de sodio, el coeficiente de disipación es 2, y la M es esa 0,017 moles por litro, esa es la molaridad. Entonces nos faltó multiplicar 2 por 0,017, porque esto que es en las soluciones electrolíticas es I por M. Ahora, si es así el enunciado me hubiese dicho que es glucosa, hubiese estado perfecto. Pero me dijeron que era cloruro de sodio y a su vez me aclararon en el enunciado de que era electrolítica, por las dudas se me había olvidado. Y de cabeza el 99% hubiese marcado la opción F. Entonces, ya sabemos, ¿entendieron todos, chicos, esto? Si alguien no entendió, que me diga por qué. Entonces, la única opción que no analizamos fue la opción A. Profe, no entendimos cómo era el pasaje a mol. El pasaje a mol, bien. Acá, bueno, dice acá abajo. La compañera no entendió cómo hicimos el pasaje a moles, ¿sí? Nos decía que la diferencia de presión, de concentración, uno me daba 9 gramos por litro y el otro 10 gramos por litro. O sea que la diferencia es 1 gramo por litro. ¿Sí? Bien. La diferencia de concentración es 1 gramo por litro. La compañera no sabe cómo pasamos esto a moles por litro. ¿Eso es? Sí, perfecto. Sí, bien. El enunciado ya nos dice también que el peso molecular del cloruro de sodio es 58,4 gramos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que 1 mol de cloruro de sodio equivale a 58,4 gramos. Y ahora lo que yo tengo son gramos, lo tengo que pasar a moles. Entonces, digo, 1 gramo de cloruro de sodio es X. Y ese X es esto. Por esto, dividido esto. O sea, 1 gramo por 1 mol dividido 58,4 gramos. Tacho este gramo, me queda 1 mol dividido 58,4 y según las compañeras era, ¿cuánto? 0,017 moles. ¿Sí?
Esto es el peso molecular. ¿Sí? Volvamos entonces a las opciones, porque ya sabemos que ese 0,42 atmósferas no es la correcta. La opción B, C, D, E y F ya la analizamos. Entonces ahora me queda ver, algunos tienen que haber correctas. Dice, la opción A dice, la diferencia de presión osmótica entre la solución y el interior del glóbulo rojo es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana del glóbulo rojo. ¿Y eso? Y esa es la definición de presión osmótica. Los solutos, estos solutos que se llaman solutos osmóticamente activos, ¿sí?, tienen atracción por el agua. Entonces, cuando están separadas por una membrana semipermeable que no les permite el paso hacia donde está el agua, ¿sí?, entonces es el agua la que sale, ¿sí?, para acercarse a los solutos. Entonces, los solutos tienden a acercarse al agua, vamos a hacer el dibujito para la membrana. Tengo una membrana semipermeable y acá tengo un montón de solutos que no pueden atravesar la membrana. Lo tengo con agua, por supuesto. Y del otro lado tengo agua pura. Los solutos estos quieren unirse al agua. Y además porque, como dijimos, la naturaleza tiende al equilibrio, pero se agolpan contra la membrana y no pueden pasar, pero ejercen una presión. Y eso es lo que se llama la presión osmótica. Esa es la presión que hay que aplicar para detener el flujo de agua, ¿sí?, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Como no pueden pasar los solutos, pasa el agua hacia donde están más concentrados los solutos. Y esa es la definición de presión osmótica. Pero de todos modos, supónganse que ustedes no se acuerdan esto, por descarte les quedaría la opción A. Si es que plantearon bien la ecuación de presión osmótica para hacer el cálculo de la opción F. ¿Sí? Chao, chicos. Esta fue un poquito de trampa con trampa, sino para que sepan cómo tienen que hacer el planteo cuando tienen una solución electrolítica. Y no fue con trampa porque se les puso en el texto que era electrolítica. Não, acho que tá bom pra gravar. Tá uma boa distância, eu acho. ¿Están atrasados con los otros temas también? Sí. ¿Por dónde quiere onda? Bueno, lo venimos. Mañana Fabián ya empieza a explicar bien ondas, porque lo que va a explicar Fabián va a entrar en el parcial. Ya vas avanzado, entonces, ¿ya empezaste con ondas? No sé por qué quedó todo tachado ahí. A ver si puedo sacar. O hay otro texto abajo. Ah, hay otro ejercicio abajo. ¿Quieren hacer un ejercicio de cuánto tiempo demora
una sustancia en difundirse con el desplazamiento cuadrático medio, eso, o quieren hacer uno del cálculo de flujo difusivo. ¿Cuál de los dos quieren hacer? Hay uno para calcular el tiempo de difusión con la fórmula de desplazamiento cuadrático. Del tiempo, bueno. Vamos a leer este ejercicio, ¿sí? Dice, en ausencia de toda corriente de aire, eso es un día calmo, la percepción de olores ocurre solo a causa de la difusión por el aire de las moléculas que llegan hasta las fosas nasales. El coeficiente de difusión de un cierto perfume es 0,23 centímetros cuadrados por segundo en aire a 20 grados centígrados y su densidad es de 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. La pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardaría una persona cuyas fosas nasales tienen un diámetro de 0,8 centímetros en percibir el olor del perfume si se encuentra situada a 1 metro del frasco que se acaba de destapar y el transporte ocurre únicamente por difusión? Tiene un montón de información en este texto, yo ya me perdí, tiene mucho texto. Y van a ver que tiene un montón que tiene información que no la tienen por qué utilizar. Me están preguntando cuánto demora una persona, ¿no?, en percibir un perfume, o sea, cuánto demoraría yo en percibir el perfume que ella acaba de destapar. Si estoy separada una cierta distancia, ¿sí? Y me habla de la densidad del aire, no sé qué más, del área de mis fosas nasales y un montón de cosas más. ¿Sí? Entonces, ya sé que me está pidiendo el tiempo de difusión. Planteo la ecuación de tiempo de difusión. ¿Cómo es? Yo sé que el tiempo en difusión está dentro de la ecuación del desplazamiento cuadrático medio, ¿sí? Que esto era 2 veces el coeficiente de difusión de la sustancia por el tiempo. Lo tengo acá el tiempo, no lo tengo en ningún otro lado cuando hablamos de difusión. Entonces planteo primero esto, ¿sí? Bien, ahora tengo que saber quién es L y quién es D. Bueno, D es fácil, ¿no? Porque es el coeficiente de difusión. Voy a bajar un poquito, así podemos ver el texto. Voy a subrayar la información que tengo acá. Bien, este es el coeficiente de difusión. Tengo esta información. Tengo información de temperatura, tengo información de densidad del aire, tengo información del diámetro de las fosas nasales de la persona y tengo información de la distancia que separa la persona del frasco de perfume. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 datos. Y tengo una incógnita que es la que tengo que determinar. Y yo planteé esta ecuación. Lógicamente, dentro de esta ecuación tengo la incógnita que tengo que determinar. Y en este caso es T. Vamos a despejar T. ¿A qué es igual T? Bien, y ahora, L, ¿quién es en todo este lío de información? La compañera dice que L es 0,8 centímetros, o sea, es la
el diámetro de las fosas nasales de la persona. Ella tira el perfume y el tiempo va a depender de la apertura de mis fosas nasales. Depende de la longitud. Va a depender de la distancia que me separa. ¿Sí? La distancia que tiene que recorrer ese perfume para que yo lo perciba. La distancia que tenía que recorrer las moléculas, no me acuerdo, de cloruro de sodio, atravesar el tubo que estaba a la izquierda y pasar hacia el lado derecho. ¿Sí? Esa es la L. No importa acá en este caso el área de las fosas nasales. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es re fácil. Creo que no hay ningún cambio de unidades ni nada por el estilo. Si no me equivoco, sí, hay un cambio de unidades, ¿no? Sí. Entonces, esta L es 1 metro. L es 1 metro. Y el coeficiente de difusión, ¿dónde lo tengo? El coeficiente de difusión es 0,23 centímetros cuadrados sobre segundo. Si vamos a usar, los únicos dos valores que utilizo para resolver este ejercicio son estos dos, nada más. Pero acá voy a tener que hacer un cambio de unidades, ¿no? Porque tengo algo en metros y otra cosa en centímetros cuadrados. Y con lo único que me tengo que quedar es con la unidad de tiempo, que es el segundo. Hay que pasarlo a centímetros. Tengo que pasar, podría llegar a pasar el metro directamente a centímetros. ¿Sí? ¿Y cuántos centímetros es un metro? 100. ¿Eh? ¿De 0 como qué? No, entendí. Bien. Un metro son 100 centímetros. Entonces, esta es la información que utilizo acá. L al cuadrado sería ahora 100 centímetros, todo al cuadrado, ¿sí? Incluso la unidad. Dividido 2 veces el coeficiente de difusión. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? El número grande. ¿Cuánto? No me acuerdo exactamente, pero... 21.729 mensuales. 39. 13 segundos. No. ¿No? Sí, pero es que... Segundos. Bien, llegamos a este resultado. Este es nuestro resultado. Hay que pasarlo ahora. Me fijo en las opciones, no tengo nada. Y ahora, sabemos que en segundo no hay ningún resultado similar. Tengo en horas, hay solamente otras opciones en horas. ¿Cómo hago? ¿Cómo los paso ahora? Dividir por 3600. Bien, ¿y por qué por 3600? Porque son los segundos que es una hora. Bien, o sea, esto lo saben de una, ¿no? Un segundo son 60 segundos es 1 minuto y 60 minutos es 1 hora. O sea, 60 por 60 son 3600. ¿Y eso cuánto da? 6 horas. Bien. Esto lo tendría que hacer así, ¿o no? Claro, pero ahora, fíjate, es solamente esa distancia que separa la sustancia hacia dónde quiere llegar. Sería el espesor de la membrana cuando hablamos de la situación de la célula, por ejemplo. ¿Sí? O la longitud del tubo que separa dos soluciones. Para que llegue al otro lado tiene que pasar por una cierta longitud, para que el perfume de sencillamente tiene que atravesar toda esta distancia.
Bien. Hacemos el otro. Pasamos al último. Una membrana de 300 micrones de espesor y 0,30 centímetros cuadrados de sección separa dos soluciones de glucosa de 0,3 molar y 0,2 molar respectivamente. El coeficiente de difusión es 3 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. ¿Cuál es el flujo difusivo? Nos está pidiendo el flujo, perdón. El flujo entre ambos es en moles por centímetro cuadrado por segundo. O sea que lo que me está pidiendo es la moles sobre centímetro cuadrado por segundo. Me está pidiendo la densidad de flujo. ¿Sí? Otra vez, densidad de flujo. Bien, entonces, bien. Dice, una membrana de 300 micrómetros de espesor. ¿Eso qué sería? A ver, planteemos la densidad de flujo, que ya lo hicimos hoy. ¿Está bien esto? ¿Densidad de flujo? Sí, está bien. Este es recontra parecido a lo que me doy cuenta del primero que hicimos. Bien. Otra vez, D la tengo en centímetros cuadrados por segundo. Después vemos si lo tenemos que cambiar. Delta C, ¿quién es? 0,3 moles menos 0,2 moles. ¿Y cuánto sería entonces? 1 mol. 0,1 mol en la diferencia de concentración de glucosa. ¿Y L quién es? Acá, en toda esta información. El espesor de la membrana. Es el espesor de la membrana, pero lo tenemos en micrómetros. Entonces sería ¿cuánto? En centímetros, porque ya tenemos, por ejemplo, el coeficiente de difusión en centímetros. ¿Cuántos centímetros son 300 micrómetros? ¿Cuánto? ¿Y es la misma foto? A ver, 300 micrómetros, o sea, vamos a decir que un centímetro, ¿cuántos milímetros son? 10. ¿Sí? ¿Y cuántos micrómetros son? 10.000. Un micrómetro, un centímetro es igual a 10 milímetros y esto es igual un milímetro, puedes decir lo mismo, es igual a 1000 micrómetros. O podríamos decir que un metro es igual a 10 a la menos 6 micrómetros. ¿Sí? Esto tiene que ser así porque en medicina con las células se trabaja básicamente en micrómetros. ¿Sí? Entonces estas unidades pequeñitas las tienen que manejar rápidamente. Entonces dice una membrana de 300 micrómetros. 300 micrómetros en base a esto son 0,3 milímetros o 0,6
0,03 centímetros. Y ahora, ¿tengo que hacer algún otro paso de unidades? Sí, de mol por litro a mol por centímetro. Bien, otra vez, exactamente. ¿Sí? Hay que pasar nuevamente esto a centímetros cúbicos, ¿no? Y 1 litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? 1000. Por 1000 centímetros cúbicos. ¿Y eso cuánto me da toda esta cuenta? Porque no me acuerdo, sí, no sé. 0,01. ¿Cuánto? 100 mediamente. No, 0,01. A ver. Sí, profe, 0,01. No, yo digo en total, todo. Por eso 0,01. A ver, ¿seguro? Yo soy noble. Sí, escucho. Bien, ok. ¿Y si tienes la cuenta con estos valores que están acá? Ok, bien. Ojo cómo hacen las cuentas en la calculadora, ¿sí? Háganla por ahí, por pasos. Y esto me quedaría centímetros el mol, me queda el mol acá, está bien, ¿sí? Y después me queda me falta 1 centímetro cuadrado, chicos. Está faltando 1 centímetro cuadrado, ¿no? Porque este centímetro cuadrado se va con estos 2 centímetros cuadrados, ¿sí? Y me está quedando moles sobre segundo, ¿o no? Este se va con este con el de abajo forma el otro centímetro cuadrado porque está en el divisor. Este es bien. Voy a poner acá bien. Este centímetro se junta con este centímetro y forma centímetro cuadrado, que se va con el centímetro cuadrado de acá arriba. ¿Sí? Está bien, centímetro cúbico, no es que si lo paso a centímetro cúbico, es centímetro cúbico, ¿sí? 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Entonces, este centímetro cúbico con este centímetro cúbico forma centímetro a la cuarta. Y acá arriba tengo centímetro cuadrado. Dividido centímetro a la cuarta me queda centímetro cuadrado. Entonces me queda mol sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿sí? Estos 1000 vienen del pasaje de litros a centímetros cúbicos. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Recién no tenía centímetros cúbicos, ¿sí? Había puesto centímetros solamente. Está bien, o sea, el problema de todo acá surge en el pasaje de unidades, porque después es simplemente reemplazar la información que me dan e interpretar la información que me están dando también, ¿sí? Y en el caso de los gases, chicos, también, o sea, los ejercicios básicamente son, todos se basan en lo mismo.
aplican la ecuación de los gases ideales y se fijan qué es lo que el ejercicio les dice que se mantiene constante y qué es lo que varía. ¿Sí? Entonces, ¿han tenido problema con ejercicios de gases? ¿Sí o no? No, porque sí, se mantiene la temperatura constante. ¿Qué pasa con el volumen? Entonces saben que si todo el resto se mantiene constante y la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Si la temperatura y la cantidad de moles se mantiene constante, no hay otra cosa que si uno aumenta, el otro disminuya para poder mantener la igualdad. ¿Sí? Después si le dicen, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen si la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con el volumen si la temperatura aumenta y el resto de las condiciones se mantienen constantes? Va a aumentar, no hay otra. Si para poder mantener esta igualdad, el volumen va a aumentar. ¿Y qué otra cosa? Si esto aumenta, si el volumen aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión? Si yo tengo la misma cantidad de gas, la misma cantidad de moles, ¿sí? caliento el globo, ¿sí? El volumen aumenta, ¿y qué pasa con la presión? Disminuye, ¿sí? Las moléculas se van, por ahí se van separando más. Claro, la presión disminuye, pero no varía en la misma proporción, ¿sí? Porque si esto aumenta y esto disminuye, no puede ser en la misma proporción, pues si aumenta esto y esto disminuye en la misma proporción, entonces se mantiene constante. ¿Sí? Después, por ejemplo, si todo esto se mantiene constante y aumenta la presión, y el resto se mantiene constante, ¿qué pasa con el volumen? Va a disminuir, pero ¿y cuánto va a disminuir? La presión aumentó el 50%. ¿Cuánto va a aumentar el volumen? Y esto se mantiene constante, todo se mantiene constante. Esto aumenta el doble. A ver, no, se mantiene constante, esto vale 2. Y la presión aumentó a, a 4. Pasó de 2 a 4. ¿Cuánto tiene que disminuir el volumen? Tiene que disminuir en la misma proporción, si no es imposible que se mantenga la igualdad. Si esto aumenta el 50%, el volumen tiene que disminuir el 50% para que se mantenga la constante, lo que tengo en el lado derecho. Si yo aumento el 50% en una cosa y disminuyo el 25% en la otra, entonces tiene que cambiar lo que tengo a la derecha. Ya deja de ser constante. Esto es simplemente interpretar esta ecuación. ¿Sí? No hay otra. Si una cosa disminuye, lo otro que tengo al lado tiene que aumentar en la misma proporción para que el miembro derecho se mantenga constante. Ahora, en el primer caso que yo les dije que la temperatura aumentaba, este cambio de la presión del volumen no es igual, porque si fuese igual, esto también sería igual, no hubiese cambiado. Hay algo, si la temperatura aumentó, significa que ¿sí? El volumen tuvo que aumentar más que lo que disminuyó la presión, para que esto tome un valor un poquito más alto. ¿Sí? Bueno, tienen que acordarse que en una mezcla de gases, todos los gases ocupan el mismo volumen, ¿sí? Y que las presiones
La suma de las presiones parciales de cada gas, ¿sí?, conforman la presión total, ¿sí? Lo mismo pasa con la presión osmótica. Si yo tengo una solución con varios solutos, la presión osmótica total es la suma de las presiones osmóticas de cada uno de los solutos. ¿Sí? ¿Está? Estamos aplicando la misma ecuación para los gases y para el fenómeno de transporte. Por eso puse acá, en el primer caso, por ejemplo, calentás un globo, tenés un globo, lo calentás, o sea que estás aumentando la temperatura, ¿sí? O sea, esto, supone que pasó de 2, depende de cualquier valor, pasó a 4, ¿sí? ¿Está? El volumen, ¿sí? El volumen aumentó, o sea, imagínate el globo que lo está calentando, el volumen aumenta, ¿sí? O sea, este volumen aumentó y la presión disminuyó. ¿Pero cuánto disminuyó? ¿Disminuyó en la misma proporción que aumentó el volumen? No, porque si no, de ninguna manera puedes tener un valor mayor de este lado, porque la temperatura ya aumentó de este lado, ¿sí? Entonces, si el volumen aumentó el 50%, suponete, la presión disminuyó, pero tuvo que disminuir menos para que este valor que vos tenés a la derecha sea mayor que antes. ¿Sí? ¿Está? Eso es cuando varían los tres parámetros, no varían en la misma proporción. ¿Sí? Ahora, si vos mantenés algo constante, la temperatura o la presión o el volumen, las otras dos sí varían en la misma proporción. Pero cuando los tres variables varían, valga la redundancia, entonces ya cambia la proporción del cambio. Listo, mañana Fabián entonces les va a dar ondas. Creo que la parte de ondas se la tomamos.